Da muchísimo gusto tenerlo hoy aquí como invitado a José Ignacio Ábalos. José Ignacio, qué gusto. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, Ciro. Encantados de estar aquí. Un gusto. Gracias por el apoyo. Un gusto. Hemos hablado en varias ocasiones con él. Él es el presidente y el fundador de esa gran organización que es Un Kilo de Ayuda. Hoy lo invitamos porque mañana comienza el segundo Foro Nacional de Lactancia Materna y nos acompaña también la directora de incidencia de Un Kilo de Ayuda, Aranza Alonso. ¿Cómo estás, Aranza? Teníamos comprometida esta segunda parte de la entrevista con datos de lactancia. Claro que sí, estamos aquí encantados. Gracias por el espacio, gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar largo después de una pausa, pero de entrada para abrir boca, José Ignacio, porque estamos recibiendo muchos tweets, comentario, un común denominador de los mensajes que hemos recibido. Se habla mucho de lactancia, se habla mucho de la madre, los problemas de la lactancia. Dicen, el problema es que no se está hablando de la nutrición de la madre. Dicen, ¿en qué situación llegan tantas mujeres en México más bien de desnutrición antes de hablar de lactancia? Híjole, la verdad es que es un tema muy importante. Ciertamente un buen número de madres en México, calculamos que alrededor del 40% de las mamás en México padecieron algún grado de desnutrición entre los 0 y los 5 años. Y muchas de ellas hoy, sobre todo en el medio rural y en el medio indígena, son mujeres con una desnutrición crónica. Nosotros en las mediciones que hacemos nos damos cuenta, cuando menos en el universo de niños nuestro, que la mayor parte de estas mamás fueron desnutridas, sobre todo teniendo como referencia ahora la talla, la talla para el peso y la talla para la edad en las mamás. Entonces realmente es un problema grave. Sin embargo, la sabiduría de la naturaleza hace que madres desnutridas puedan gestar a niños con un peso adecuado al nacer. Entonces, desafortunadamente sí, aquí en ese sentido la víctima, por llamarlo de alguna manera, es la madre. Sin embargo, es un tema muy importante el que hay que cuidar la nutrición de la mamá, incluso desde antes de la gestación. Sin embargo, pues los menos 9 meses que se llaman y los 24, los primeros 1000 días en la vida de un niño, que son desde la gestación hasta que cumple 2 años, son los importantes. Y ahí hay que cuidar a la mamá, que es principalmente la que tiene que distribuir una buena nutrición. Platícanos del foro, Aranza. La verdad es que el foro es un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo con nuestros aliados por segundo año consecutivo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, la Cámara de Senadores por conducto de la Comisión de Salud, la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Salud Pública y Un Kilo de Ayuda, compartimos una enorme preocupación por el tema de la lactancia. La verdad es que cuando salieron las cifras de Ensanud, todos nos alarmamos y decidimos sumarnos a los esfuerzos que se hacen mundialmente durante esta primera semana de agosto, que es la Semana Mundial de Lactancia, en hacer un foro que permitiera reflexionar sobre qué debemos trabajar, qué debemos hacer para promover, apoyar y proteger de manera efectiva la lactancia materna en México. Tenemos, la verdad es que unos panelistas de primera. Si me permites, te los platico un poquito. Primero, en la parte de diagnóstico tenemos a la doctora Teresita González de Cosío. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y es una gran experta y va a tratar de explicarnos qué es lo que está pasando, qué sabemos, qué no sabemos, en fin, un panorama general sobre la lactancia materna exclusiva en México. Después vamos a tener a la doctora Alejandra Villafuerte. Ella es directora de implementación de programas de Save the Children International, que también nos va a platicar un poco sobre qué se necesita para tener un buen diagnóstico que nos permite una buena solución. Y después tenemos a pura personalidad internacional también. La doctora Marina Ferreira Rea, especialista para el caso de Brasil, que nos va a contar un poco sobre la experiencia de ese país. La doctora Ivonne Álvarez Peña, del Instituto Nacional de Perinatología, quienes están haciendo un trabajo muy importante para proteger la lactancia de las madres trabajadoras. Tenemos también al sector privado. Tenemos a la licenciada Marisol González Ortega Roque, de Ford, para platicarnos lo que puede hacer una empresa para proteger la lactancia y el derecho de las mujeres trabajadoras de llevar a cabo esta práctica. Traemos a 2 especialistas de Vietnam. Sí, también impresionante. Vamos a estar con traducción simultánea y todo. Nos van a contar sobre 2 cosas. Programas muy efectivos que se han hecho allá, incluidas campañas de comunicación increíbles, basadas en evidencia científica, y además sobre el trabajo de abogacía que hicieron en el Congreso de Vietnam para promover legislaciones que fueran favorables a la lactancia. Y también traemos al doctor Eduardo Atala de la Universidad de Chile para contarnos el caso de Chile, que es extraordinario, porque además erradicaron ellos la desnutrición, no solo incrementaron la prevalencia de lactancia.
y al doctor Rafael Pérez Escamilla. Es de la Universidad de Yale, él es mexicano, es súper experto, nos va a decir los ingredientes básicos que una política nacional de lactancia debe tener para resolver este problema. Oye, la información del foro, ¿dónde la puede consultar? ¿En su auditorio? Se puede consultar en la página de internet de Un Kilo de Ayuda, www.unkilodeayuda.org.mx. Bueno, ¿y es un foro cerrado o es abierto a todo el público? Absolutamente abierto. Cualquiera ¿En dónde va a que ser? quiera ir. Es Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados. Tuvieron suerte, terminó el periodo extraordinario de las leyes energéticas. Entonces es en San Lázaro. Así es. Puerta 4, que es invitados generales. Nada más les pedimos que entren a la página de Un Kilo de Ayuda y vean el teléfono y el correo electrónico al que deben confirmar asistencia. Es lo único que estamos pero pidiendo. puede ir cualquier persona a partir de las 9 de la mañana. Exactamente. Bueno, veíamos con Aranza, José Ignacio, la semana pasada, un dato que nos conmovió. El porcentaje de mujeres que ejercían, ¿cómo se debe decir? Ejercían la lactancia, que ejercen la lactancia, era más alto en el 2000 y en el 2006 que en el 2012-2013. Realmente ha sido un descuido del país en general todos. Aquí yo creo que todos somos responsables y creo que en todos está la solución, pero sí el país bajó la lactancia materna exclusiva de 23% a 14%. Entonces es un dato dramático en 6 años. En 6 años. Es un dato dramático, sí, muy, muy importante. Sí. Antes 23 de cada 100 mujeres lactaban y hoy solo 12. Sí, y quizá la cifra esté más abajo hoy. Sí, la media global es 36.6%. Sin embargo, hay países que llegan a 90%. Lo grave también aquí es que en zonas indígenas, que podríamos pensar todos que son zonas mucho más propicias para que haya esta práctica de lactancia materna, bajó de 36% a 18%. Esto tiene que ver, pues ciertamente, con una falta de vocación y de compromiso de todos, gobierno, sociedad civil, por promover la lactancia materna exclusiva y sobre todo los beneficios de ella en el niño, ¿no? O sea, si queremos un mejor país, un país más competente, necesitamos mejores niños y la lactancia es el factor más importante para el desarrollo de los niños. Ahora dices, todos fallamos, por ahí hay un dicho que cuando se generaliza se absuelve. Cuando decimos todos fallaron, pues entonces no falló nadie. ¿Quién es el principal responsable aquí? ¿Es la familia? ¿Es el gobierno? ¿Es el Estado? ¿Son las organizaciones? ¿Son los medios de comunicación? ¿Son las campañas? ¿Quién es? Yo creo que es muy importante, déjame primero decir que todos nos sintamos responsables, que cada actor se sienta el principal responsable. Yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, no podemos perder de vista que es el Estado, es el gobierno federal el que tiene que liderar una política nacional en favor de la lactancia. Y esta ha sido tibia, esa es yo creo que la mejor forma de nombrarlo. Estamos muy contentos porque hoy la Secretaría de Salud lanza la Semana Nacional de Lactancia desde el Instituto Nacional de Perinatología, cosa que no sucedió el año pasado y que no sucedió en las administraciones anteriores. Entonces, pero sí necesitamos... ¿Hace cuánto no teníamos este foro? Bueno, hoy es el segundo foro, sí, que la verdad es que se organizó. ¿El primero cuándo fue? El primero fue hace un año. Fue el de hace un año. El de hace un año, sí, pero sí, gracias a ese primer foro hoy estamos ya con resultados muy concretos, como es el involucramiento de la Secretaría de Salud. Entonces hoy estamos muy contentos, pero sí México tiene que tener un claro pronunciamiento de lo que debe de ser la lactancia materna, una clara normatividad, leyes también que promuevan la lactancia y sobre todo medición, observancia y exigencia a lo que digan esos reglamentos y esas leyes, porque es lo que no hay. Entonces vemos cómo en el país, y ese es el problema, el incremento en venta de sucedáneos de leche que sucedió en los últimos 6 años es inversamente proporcional a la caída de lactancia. Entonces, que es un tema de que pues, estamos dándole sustitutos de la leche materna a los niños y que esto se está promoviendo en clínicas, en hospitales, en centros de salud, en los medios masivos de comunicación, a través de campañas de comercialización, a través de los médicos, etcétera, pues que existen una serie de tabús o de hitos sobre la lactancia que no son ciertos. Ahora, Aranza, después de estos foros estábamos viendo, decías, muy impresionante la lista de los participantes, pero ¿qué queda de este foro? Más allá de conocimiento, más allá de discusión,
¿Qué queda, por ejemplo, o cuál sería el objetivo? Ustedes son muy estratégicos en el diseño de sus políticas, de sus acciones, para a partir de este foro pensar que cuando menos vamos a regresar a los niveles de lactancia que teníamos hace 6 años. Básicamente lo que queremos con estos foros y lo que quisimos desde el primero es visibilizar este tema en la agenda. Digamos, ha sido un año en el que hemos estado trabajando por ponerlo en la agenda pública y creo que hoy se habla un poco más de lactancia, cosa que no se hacía el año pasado. Lo que sigue es poder materializar las experiencias de esos otros países para fortalecer la política nacional, buscar los espacios de acercamiento que sean necesarios para que identifiquemos qué se está haciendo y qué más se podría hacer a la luz de estas experiencias internacionales. Y esto es tanto a la luz del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Creo que tenemos que trabajar muy de la mano con los legisladores para identificar qué partes de la normatividad se deben de fortalecer y con el Ejecutivo también para identificar en dónde las funciones de liderazgo y supervisión deben de llevarse a cabo de manera mucho más impetuosa, vamos a decirlo así. Sí, José Ignacio Ábalos. Sí, yo muy puntualmente sí es un llamado a que la cultura del país tiene que cambiar. No podemos pretender tener niños buenos en un país que sigue negociando, ¿no?, la licencia materna a 42 días después del parto. Y que no permite que las madres puedan lactar. La licencia de trabajo. La licencia de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay un empresariado responsable, hay trabajadores responsables, sindicatos responsables, autoridades responsables. Oigan, empecemos a cambiar la cultura. Las mamás necesitan más tiempo y mejor tiempo al lado de sus niños. Entonces, somos un país que todavía tiene leyes laborales, por ejemplo, muy proteccionistas en favor de un malentendido productividad en la empresa. La mejor productividad en la empresa es mamás contentas y mamás sabiendo que están desarrollando a sus niños y gente sana, exactamente. Entonces, tenemos que dar un paso hacia adelante, y por eso digo que es responsabilidad de todos, es un tema de cultura país. Hay que todos tenemos que ser los abogados de las madres y de los niños y cambiar la cultura. Vayamos para adelante, no pasa nada si en verdad somos un país que proteja el que las mamás estén al lado de sus niños más tiempo. Yo creo que tiene que haber reformas por ahí muy puntuales y es un llamado a la Secretaría del Trabajo, es un llamado a los empresarios y un llamado a la Secretaría de Salud a que hagamos modificaciones de ley para que podamos revertir esta caída y al final de esta administración estemos entregando muy, muy buenos resultados. Y un ejercicio de comunicación, José Ignacio, porque nos pasamos discutiendo que si salieron unas actrices, que no salieron unas actrices, luego viene una campaña que parece, esta segunda etapa del gobierno del Distrito Federal, que parece de los años 70, si no es que de los 60. Poca imaginación también para comunicar ese tema, creo yo. Sí, en términos de propaganda. Es un tema difícil, también es un tema difícil, pero hay que entrarle. Nosotros celebramos mucho que ya hay algunos estados, como el estado de Yucatán, por ejemplo, que tienen políticas en favor de la lactancia muy buenas. El Estado de México está haciendo lo suyo. También celebramos mucho que el Distrito Federal lo esté haciendo, ¿no? Sin embargo, pues creo que el tema de la concreción creativa de comunicación todavía es un tema a resolver. Entonces, mañana a partir de las 9, segundo Foro Nacional de Lactancia Materna, abierto. A todos. Es en Cámara de Diputados y la información está en www.unkilodeayuda.org.mx. Bueno, platicamos, aunque sea por teléfono, al final de semana para que nos digan cómo estuvo, excelente, cómo salió el foro. Y ojalá no quede nada más en un gran ejercicio de conocimiento, ojalá se transforme en acciones concretas. Gracias, Aranza. Sí. Gracias a ti. Directora de Incidencia, Un Kilo de Ayuda, y un gusto siempre hablar contigo, José Ignacio. Gracias, Ciro, al Presidente contrario. Fundador de Un Kilo de Ayuda. Al contrario. Y luego tenemos que platicar sobre la organización que ha terminado el foro de lactancia. Claro que sí. Suerte y ojalá nos informen sobre los resultados de este foro. Para dar seguimiento. Gracias, Aranza. Muchas gracias, José Ignacio.